Modo de recuerdo en nuestro camino de seguimiento al Señor y en la palabra que la liturgia nos propone constantemente, habría que tener algunos aspectos importantes previos a lo que hoy también el Señor propone a través de su palabra y del Evangelio. En primer lugar está todo este hecho grandioso de parte de Dios que interviene en la historia del ser humano, porque Dios se ha manifestado de una manera muy claramente en el sentido de darnos una alianza. La iniciativa parte de Él y nos anuncia la buena y gran noticia. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro camino en este mundo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, por tanto? ¿O es el mismo hecho de que somos hijos e hijas de Dios, amados por Él mismo? Y es un Dios que interviene, por tanto, en nuestra vida, que interviene en nuestra historia, que le interesa lo que nos está pasando, nos mira con ojos misericordiosos, amorosos. No solo nos ha creado en su corazón, no solo somos salidos de las entrañas del mismo Dios, sino que Él también conduce nuestros pasos. Y la gran noticia entonces que hemos podido vivir también en lo que sea nuestro camino, incluso este año en la Pascua del Señor, la gran alegría de que nosotros no estamos camino a la tumba y a la muerte, sino más bien a la resurrección y la vida, hay que tomarla en cuenta también ahora. Por otro lado, la palabra que nos ha estado anunciando, aparte de que este Dios nos tiene en sus manos y exige de nosotros una respuesta, está el hecho también que Dios se manifiesta en este mundo de muchas formas. Nos ha hablado a través de los profetas, nos habla a través de signos y señales, nos habla a través de la vida misma. Y en realidad la mayor y grande revelación de Dios está en Jesús, que ha pasado en este mundo haciendo el bien, cercano a los pobres, a los pecadores, anunciando este Evangelio, la alegría del Evangelio, como dirá hoy también el Papa. Dios se manifiesta de muchas maneras, también en la vida cotidiana, en lo sencillo, en aquello que acontece en nuestro diario vivir. Por tanto, no es que necesitamos solamente expresiones extraordinarias, sino estamos llamados a descubrir, así como Elías, a descubrir la presencia de Dios en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que acontece todos los días. A lo mejor en el saludo a un hermano, en el cuidado de un anciano, en la atención a los otros hermanos necesitados, ya sea con los migrantes. El poner y anteponer primero al ser humano antes que la ley. El hacer posible que incluso estas leyes puedan ser aquellas que buscan el bien común. En fin, en lo cotidiano, en lo ordinario, en la vida misma, en la sencillez, Jesús o Dios Padre también se presenta. Y sobre todo en los más sencillos. Bien, hermano, esto es importante porque en realidad lo que hace Jesús hoy con nosotros, o lo que nos propone, es justamente la presencia de este reino de Dios. No lo define, sino dice que la presencia del reino de Dios, así como el Evangelio, son una realidad en nuestro mundo. Y está muchas veces expresado en lo sencillo, como es el caso de esta pequeña semilla que crece, como es el caso de este sembradío que crece sin que nosotros nos demos siquiera cuenta. Nos presenta a través de parábolas. Es decir, Jesús saca los hechos de la vida, lo cotidiano de la vida, para explicarnos lo que es este reino de Dios.
o cómo fundamentalmente es descubrir este reino de Dios y contribuir que crezca el reino de Dios en medio de nuestro mundo. Por tanto, hermanos, hay dos cosas que es como propuesta fundamental también este domingo para nosotros. Primero, saber que Jesús nos irá explicando. Durante todos estos otros domingos también nos irá explicando su presencia, su revelación, su manifestación, su presencia en medio de nosotros, nos irá explicando el cómo construir este reino de Dios a través de la vida cotidiana de estos ejemplos. Por tanto, necesitamos estar atentos. Los próximos domingos hablará del reino de Dios en comparaciones, en parábolas, sacando lo cotidiano de la vida para explicar lo que en realidad el Señor nos está queriendo decir. Segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es el reino de Dios. Dios reina. Y si reina también en este mundo y se manifiesta en este mundo, y si este reino de Dios crece también aunque nosotros no nos demos cuenta, así es como esta semilla, o si este reino de Dios, aunque en lo pequeñito, después es la proyección a lo más grande. Si es una semillita de mostaza, después se convertirá en un árbol grandioso. Por tanto, este reino de Dios que está presente y Dios lo conduce y lo construye en este mundo, también nos toca a nosotros. Amadísimos hermanos, busquemos en primer lugar de encontrar este reino en nuestra vida, en nuestra sociedad. A nosotros, los creyentes católicos, se nos encomienda algo fundamental, el discernir, el ver la voluntad de Dios. ¿Qué o para qué Dios se hace presente en este mundo y cómo se manifiesta en su reino, que es un reino de paz, de caridad, de justicia, de solidaridad? Y aunque se anteponga a tantas otras cosas que parecen presentes más fuertemente en este mundo, por ejemplo, la división, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, el egoísmo, por ejemplo, procesos que importan más que todo para ir contra otros hermanos y se salta cualquier tipo de ley. Se nos ha dado la capacidad de escuchar a un Dios que está presente y que va construyendo un reino de paz, de justicia, de amor, de caridad, de solidaridad. Y se nos invita a contribuir a este reino de Dios. En lo cotidiano, en la vida, en lo que nos toca a nosotros vivir aquí, en este lugar, en Cochabamba, en esta sociedad, entre nuestras familias. En Cochabamba, diríamos, en el Cercado y en Quillacollo y en la zona sur y en todo lugar que se hace presente también este reino de Dios. Les invito pues entonces, hermanos, a que acojamos esta palabra y que de alguna manera sigamos también lo que el mismo Papa nos va planteando. Porque el Papa es alguien que nos va diciendo, la Iglesia debe salir a los más cercanos. La Iglesia debería estar con aquella posibilidad de discernir dónde está Dios en lo sencillo y que lo anuncia a los demás. La Iglesia debe construir este reino de Dios. Somos, por tanto, también protagonistas en este mundo de aquello que el Señor nos está proponiendo y la doctrina del Papa también hoy nos está invitando a hacer lo mismo, en la cercanía a los más pobres, a los sencillos. De hecho, si vemos que el espíritu de haber nombrado al nuevo cardenal para Bolivia, Monseñor Toribio Ticona, es justamente en este sentido. Ha guiado al Papa, sobre todo en este nombramiento, al que le agradecemos profundamente, sobre todo la vida de un hombre sencillo, humilde,
que está presente también, y por toda la trayectoria que ha tenido de atención a los pueblos, sobre todo aymaras y quechuas. Que el Señor, por tanto, nos ayude también a nosotros y a través de nosotros siga construyendo el reino de Dios. Amén.